Y bueno, hoy quisiera que tuviéramos una discusión sobre el cuadro económico que estamos viviendo. México hace varios años que no crece. En este último, en lo que va del gobierno de López Obrador, el crecimiento ha sido mediocre, incluso podríamos estar ya en una situación de recesión a nivel mundial. Se habla ya de una crisis profunda. Algunos creen que más profunda quizás que la de 2009. Y para eso quiero enlazarme ahora con dos economistas, con Jorge Suárez Vélez y con Diego Castañeda, para que podamos discutir el tema económico, tanto en México como en el mundo. Jorge, Diego, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Pues, en primera instancia, quisiera preguntarles si ustedes creen que la crisis podría ser más profunda que la de 2009, como sugieren algunos pronósticos. A nivel mundial, pues. ¿Qué quieres que empiece? Empezamos contigo, Jorge, si te parece. Mira, yo creo que hay una diferencia fundamental entre la crisis de 2008-2009 y esta. Aquella tenía motivos estructurales serios. Tenías a un sistema financiero internacional muy apalancado. Tenías una crisis real en un mercado de activos importante, que es el mercado inmobiliario, y pues causó estragos, pero en cierta forma no tuvo lo que esta tiene, donde tienes a toda la economía del mundo parándose de golpe, donde todos los sectores, todas las geografías están detenidas. Lo que yo creo es que esta va a ser mucho más profunda por menos tiempo. Creo que existe la posibilidad de un rebote razonablemente fuerte después del tercer trimestre probablemente, pero para que eso ocurra va a ser muy importante ver qué se hace en las próximas semanas. Yo creo que los programas de estímulo fiscal que estamos viendo en prácticamente todo el mundo son relevantes. De los países del G20 solamente hay 3 que no tienen ya planes definidos, México, Turquía, y no me acuerdo cuál es el tercero, la verdad, pero son solamente 3. Sin embargo, los países que no lo hagan, como es el caso de México, pues yo creo que va a ser una debacle severa. Dijiste que el crecimiento, la introducción, que el crecimiento ha sido mediocre. No ha sido mediocre, ha sido inexistente. O sea, tuvimos crecimiento el año pasado, decrecimos probablemente en el primer trimestre y probablemente vamos a ser la peor economía latinoamericana este año, quizá con la excepción de Venezuela. Así que el panorama para México es mucho más sombrío que el panorama internacional, en mi opinión. Diego, ¿coincides? Sí, en la parte internacional completamente. La mayoría de los analistas, muchos economistas académicos y en el sector financiero han estado hablando de que justo esperan una crisis que pueda ser muy severa, aunque sea de duración quizás menos pronunciada, que se esperen justo una V, ¿no? Un rebote, que caiga y regrese. Ahora, eso es bajo el supuesto de que todas las economías del mundo, o al menos las más importantes, pensemos China, Estados Unidos, pudieran estar regresando a un nivel de funcionamiento, digamos, parecido al previo a esta pandemia, relativamente rápido, y eso no lo sabemos, ¿no? Depende de las políticas que estén tomando, depende de muchas cosas. Si China se empieza a recuperar, pero en el mercado americano y los mercados en Europa siguen yendo para abajo, siguen parados, siguen en cuarentenas, etcétera, pues al final China no va a tener a quién venderles las manufacturas, ¿verdad? Entonces, pues no vamos a esperar que digamos que de ahí se jale la economía del planeta, ¿no? Depende mucho entonces de qué va a pasar, sobre todo en Estados Unidos. Si vemos, no sé, las últimas recesiones después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, lo que observamos es que en casi todas lo que pasa en Estados Unidos es lo que determina, digamos, la duración de la recesión, ¿no? Entonces, si al final las cosas en Estados Unidos se complican, si no hay un paquete de estímulos bien diseñados, y al final la cuarentena tiene que extenderse, tiene que haber medidas más fuertes, probablemente veamos que esto se extiende, ¿no? Y si se extiende más del tercer trimestre, probablemente podamos hablar de que esto va a durar probablemente el inicio del siguiente año. Entonces, a mí no me queda claro que pudiera ser tan rápido, pero sí me queda bastante claro que probablemente sea más grande que 2008. Bien, ¿cuánto de esto que yo llamé crecimiento mediocre y Jorge Suárez Vélez llama crecimiento inexistente
digamos, del último año es culpa de la herencia y cuánto es culpa de la administración de López Obrador? Jorge. El cero es culpa de la herencia, o sea, veníamos con un ritmo de crecimiento malo, o sea, un 2.4% de promedio del sexenio pasado, pero tenemos a un vecino que ha estado boyante, tenemos un vecino que había estado con 11 años de expansión ininterrumpida, con el mercado laboral más fuerte en la historia, con niveles de demanda agregada relativos al PIB mundial los más altos de 2008. O sea, todo estaba para que México hubiera al menos mantenido, digamos, ese ritmo de crecimiento. Creo que se hicieron errores fundamentales y graves que hicieron que la inversión se cayera, y la inversión pública está en su nivel más alto, más bajo en la historia. Entonces, ni la inversión pública ni la privada, lo único que más o menos mantuvo a la economía con un crecimiento bajo fue el consumo, el cual ahora se está desplomando, evidentemente, por lo que está pasando. Para que tengas nada más una idea de magnitud de la caída que estamos esperando en Estados Unidos, que estoy de acuerdo con mi colega que estamos aquí partiendo de muchas cosas que no sabemos, particularmente el comportamiento de un virus que nunca había existido en la humanidad. Partimos de que probablemente baje su impacto en el verano, como ocurre con otros virus similares. Son una serie de cosas que estamos asumiendo que creemos que van a ocurrir, pero no lo sabemos. Sin embargo, los pronósticos, para que tengan una idea, en los últimos 40 años, los dos peores trimestres en Estados Unidos fueron un decrecimiento de 8% en el segundo trimestre de 1980 y un decrecimiento del 8.4% en el cuarto trimestre de 2008. Lo que se está esperando más o menos para el segundo trimestre para Estados Unidos podría ser una contracción del 24%. Nada que ver. Sin embargo, los mismos analistas que esperan una caída tan pronunciada creen que podría haber una recuperación más o menos del 12% en el tercer trimestre, quizá del 6% en el cuarto. Sin embargo, sigue arrojando una cifra de los estimados, obviamente son estimados difíciles de hacer un entorno como este, pero digamos el estimado más acertado, en mi opinión, que he visto, sigue pensando que la economía de Estados Unidos podría contraerse alrededor de 3.8% este año, lo cual es un montón. Claro. Diego, Jorge dice que López Obrador no recibió una herencia negativa, lo que haría suponer en su argumento que la culpa del nulo crecimiento es de su administración. ¿Tú coincides con este punto de vista? No completamente. Yo creo que sí hay un tema en que hay responsabilidad en los dos lados, ¿no? Por un lado, la austeridad que decidió tomar el gobierno actual definitivamente no ayuda al crecimiento, los recortes, disminuir la inversión en algunos sectores, todo esto sin duda le pega al crecimiento, ¿no? La parte en la que yo no estoy de acuerdo es pues que realmente la economía mexicana no viene en un ciclo, digamos, de bajada, no desde hace un año, ¿no? Más o menos, si tú ves la evolución del ciclo económico en México, ves que está decreciendo, digamos, en los indicadores adelantados, por ejemplo, que publica INEGI, etcétera. Más o menos desde 2016, de finales de 2016 empezó un poco el ciclo a la baja, en 2017 se vio más, en 2018 continuó más, y hasta que llegó al punto de tener pues, una recesión técnica, ¿no? Que es en lo que estamos ahorita. Entonces, creo que ahí es un poco compartido, pero más allá de eso, a mí sí me gustaría abundar un poco sobre el hecho de que, más allá, digamos, que este año se decrezca, este año evidentemente se va a decrecer. No hay forma de que la economía mexicana este año tenga un número positivo. Entonces, si Estados Unidos, como dice Jorge, al final, digamos, termina decreciendo 3.8, México probablemente va a andar por esas mismas líneas, quizá un poco menos incluso. Perdón, más, o sea, que un poco más. Ahora, si observemos los últimos 30, 35 años de la economía mexicana, la verdad es que lleva mucho tiempo estancada más o menos en el mismo estado de crecimiento, alrededor del 2%. Y eso sí tiene un componente estructural fuerte. Una parte de ello es la inversión, que la inversión justo esos 30 años ha venido a la baja. La inversión privada más o menos estable, alrededor del 20% del PIB, unos años más, unos años menos. Pero la inversión pública es la que ha venido decreciendo casi sexenio por sexenio por sexenio por sexenio. Diego, permíteme, por favor, que vayamos a un corte y en okay. Un minuto más continuamos con esta discusión. Muchas gracias. Ahora volvemos. No cuelguen, por favor. Vamos a un corte. Regresamos con Jorge Suárez Vélez y Diego Castañeda. Estamos discutiendo sobre el panorama económico,
frente a esta crisis que estamos viviendo, ya una crisis, una recesión internacional. Jorge, Diego, se me está terminando el tiempo, lamentablemente. Me gustaría que continuáramos esta discusión en otro momento, pero quisiera preguntarles si hoy escucho mucho de medidas contracíclicas, que lo que entiendo es liberar el gasto público como una manera de evitar pues que la caída económica sea todavía mayor a la que se prevé. Escucho a mucha gente hablando de medidas de este tipo, neoliberales, no neoliberales, de izquierda, de derecha. ¿Ustedes están en la idea de implementar este tipo de medidas o cuáles serían las medidas urgentes que debería tomar el gobierno mexicano en este momento? Sí, creo que en mi opinión no cabe la menor duda de que hay que hacerlo. Yo creo que el gran reto que hay es cómo hacer que la enorme cantidad de negocios que van a estar absolutamente sin ingreso en este momento no revienten y que no tengan cierres permanentes, lo cual sería terrible para el empleo. E igual con las grandes empresas, o sea, hay muchas empresas que están en sectores como por ejemplo las aerolíneas, que de repente tienen prácticamente cero ingreso, pero tienen que seguir pagando arrendamientos de aviones, una serie de gastos que no se pueden quitar de encima. Si no les ayudas a que tengan un puente, digamos, durante este periodo, van a quebrar y lo mismo, tendría un terrible impacto sobre el empleo. O sea, lo que decía Diego en términos de una posible recuperación, digamos, después de este periodo, solamente se puede dar si no hay un daño permanente a estos sectores. Y para eso lo único que puede subsanarlo es gasto público. Hoy anunció el gobierno de Estados Unidos un paquete que podría ser de más o menos 10% del PIB. Yo creo que en México necesitaríamos algo similar y tenemos margen para hacerlo porque nuestros niveles de deuda relativos al PIB no son tan altos. O sea que podríamos hacerlo y tratar de recuperar el crecimiento el año que entra. Muchas gracias, Jorge. Diego. Sí, completamente de acuerdo. Creo que México tiene el espacio, tiene un porcentaje de deuda sobre el PIB bastante bajo, digamos, en temas internacionales. Tienen margen, lo que necesita es hacerlo relativamente pronto, porque también esos márgenes se agotan conforme el mercado se vaya, digamos, saturando de que todos los países van a ir a recurrir a instrumentos de deuda, etcétera. Pues probablemente sea más costoso hacerlo más adelante que hacerlo desde ahora. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo con Jorge en que se necesita tratar de cuidar la estructura ocupacional de México hoy, si queremos pensar en una recuperación en 6 meses o 8 meses o cuando venga, ¿no? Es muy difícil empezar a recuperarte si tienes tasas de desempleo muy altas. Y eso solo lo vamos a evitar si encontramos un esquema para trabajar con las empresas en México, para tratar de ayudarlas a que cubran sus nóminas, para tratar de darles a lo mejor créditos muy flexibles para que puedan tener la liquidez que necesitan para afrontar la crisis, ¿no? En el mundo ya estamos viendo mucho de ese tipo de iniciativas, ¿no? En Europa, básicamente todos los países están asumiendo un porcentaje de la nómina de las empresas durante un tiempo, están tratando de inyectarles mucha liquidez. En otros países están hablando mucho de darles una especie como de ingreso básico universal, ¿no? Del famoso UBI, de tratar de poner dinero en el bolsillo de las personas para que justo pueda sortear la crisis, ¿no? Al final, todo eso yo creo que es muy necesario, son las herramientas que al final, tarde o temprano, México va a terminar haciendo, pero entre más pronto lo haga, probablemente es menos costoso. Entonces creo que sí está un poco lento en eso, ¿no? Claro, Jorge, Diego, les agradezco mucho. Espero que podamos retomar esta conversación más adelante. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches.